¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular desde la evidencia disponible. ¡Ya se me olvidó! El pensamiento crítico, güey. Fallé. No se sabe la intro. No se sabe. Qué horrible. ¿Cuánto tenemos en esto, Vasco? Duró lo que tenía que durar. 160 episodios Sí, será sí, más o sí, menos. más No, o menos, Más güey. todo lo que... Más lo que hemos 161. hecho para Podimo, que tenía la misma intro. Malditos. Más las veces que hicimos episodio y no los grabó. Sí, güey. O sea que lo ha dicho muchas veces. Lo podría haber dicho bien, pero bueno, si no, no Se sería acabó. Bobby. ¿no? Oye, No, déjame la gente que continúo. dice bien las intros te acompaña cuando perdes el pasaporte. Solo voy a decir eso. Déjame continúo mi serie de la que sí me voy a acordar de Bobby sosteniendo objetos de tamaño normal. Les traigo un dron. Ahí está. Ok. Ah, ok. Se ve Es un bastante helicóptero realmente. lógico. No te levanta ese dron a vos, ¿eh? No, me parece que no. ¿Cómo estás, querido Alejandro Vázquez Espilicueta, mi bellísimo Vasco? Bien, muy contento. Es el último episodio que grabamos por Zoom en mucho En un tiempo, rato, como en un ya habrán oído. En unos días estoy en México. Para cuando salga esto, ya estoy en México. Sí, Eso sí. me pone muy feliz. Y la verdad es un episodio muy, muy, muy especial. No solemos hablar con personas que hayan padecido en tan primer grado temas de los que hemos hablado. Recuerdo que nos pasó con los testigos de Jehová, pero durante el episodio. Esto es como estudiamos una cosa hace un tiempo y ahora ver las consecuencias me parece muy, muy fuerte y muy interesante a la vez, así que ojalá salga un gran episodio. Sí, esperemos que sí. Para eso te voy a presentar al Remy de este tragedión llamado Herejes el Podcast, el corsario Alejandro Durán Eraña. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, mi Bobby? Muy bien, güey. Es muy contento, muy entusiasmado con este episodio y con los invitados. Creo que, como dice Vasco, haber repasado la teoría, hoy lo vamos a ver con lo que, pues, con las experiencias personales de los invitados que, híjole, yo ya quiero empezar a escuchar porque se va a poner a todo dar. Yo también. Ya estamos cotorreando ahorita detrás de cámaras, entonces se los presento a Xochitl y a Sharim, que son sobrevivientes de La Luz del Mundo. ¿Cómo están, amigos? Qué gusto tenerlos por acá. Igualmente, muchas gracias por tenerlos. Desde que escuchamos, ¿no? Sharim me había hablado del el episodio que hicieron de La Luz del Mundo. Y sí, me acuerdo cuando lo escuché, hicieron muy bien su research. Sí, la verdad, sí. Y creo que lo escuché 2 veces. Lo escuché una vez y luego lo volví a escuchar. Y dije yo, ojalá y un día podamos platicar. Ah, estaría buenísimo y se hizo. Está buenísimo que se logró. Pues qué gusto Qué tenerlos chingón. por acá. Yo igual, ¿no? Sí, estamos. Desde que estoy chistoso porque desde lo que escuché, pues todos los días me chuto un podcast hasta que ya que los acabé. ¡Wow! Es que, pues yo también traje los objetos de medida de Bobby. ¿De Aquí tamaño normal? De 355 mililitros, mira. Somos del mismo equipo entonces. No, es el anti-Bobby. El anti-Bobby Bobby es el. va a ver como una soda de 355 y es de 2 litros, ¿no? Eso, muy bien. Muy bien, Le muy digo, bien. ¿Cuánto mides? Yo mido 1.90. Oh, pues casi, yo mido 1.83 por ahí. Ah, mira, pues ahí andamos. Si hubiera visto como que medio normal. Sí, no. Pero ya eres del equipo que tiene que pagar doble para volar cómodo, ¿no? Casi. Qué horrible. Pero mira, ya estamos aquí. Platiquemos. Algo tenías preparado, ¿no, mi querido Vasqui? Sí, una breve introducción a aquellos que no hayan escuchado el episodio de Herejes el Podcast sobre la luz del mundo. Los invitamos a que lo hagan para que puedan conocer toda la historia de esta religión, de esta secta tan terrible desde sus inicios, en las cuales las acusaciones de abuso corren desde su fundador hasta su líder supremo actual.
Nazón Joaquín, del cual se acaba de cumplir, mientras sale este episodio, 1 año de su condena a 16 años y algunos meses de prisión en los Estados Unidos, porque hay que recordar, nuestros invitados están en los Estados Unidos, que Nazón Joaquín no ha sido condenado en México. Ha sido condenado en los Estados Unidos. Y ha sido condenado en los Estados Unidos a muchos menos años de lo que uno hubiera deseado, porque se declaró culpable impidiendo que, como parte de lo que debería ser la justicia, se pudieran escuchar los testimonios, se pudiera conocer la totalidad de los casos, se pudieran investigar todos los casos. De hecho, él reconoció solo 3 casos y fue condenado por esos 3, lo cual hizo que la condena sea mucho menor. La esperanza está de que cuando cumpla esos 16 años, México ya haya preparado toda la documentación para condenarlo en México también y que siga su condena de prisión en México. Yo creo que para eso ya va a haber como 70 diputados de la luz del mundo ahí. Teniendo en cuenta que acaban de aprobarle su partido político a la luz del mundo en México, presidido por un diputado actualmente de Morena, lo veo muy difícil, pero la esperanza es lo último que se pierde. Yo creo que va a ser el mismo día que repunte el peso argentino. Qué maldad, Roberto, qué maldad. A mí me gustaría, me parece que lo más interesante sería arrancar, antes de hacer cualquier pregunta, que ellos nos cuenten cómo fue su vínculo, su ingreso a la luz del mundo, ¿no? Sí, exactamente. Pues yo nací y me crié en la secta. Soy 4ª generación. Mis bisabuelas son quienes nos hicieron el grandísimo favor a mí y a mi familia de bautizarse en este lugar y convertirse parte de esta religión. Y de allí, lamentablemente, pues mi familia son de principios muy humildes, son de Mexicali. Y se vienen muy jovencitos mis abuelos acá a Los Ángeles. Y igual, mi abuelo trabajaba en la imprenta del LA Times, en la imprenta. Se echaba mi abuelo, mi abuela típica, la que se iba a la iglesia y hacía lo que tenía que hacer para poder ella sobrevivir. Vendía lo que pudiera, le cosía a sus hijas, o sea, eran muy humildes, pero dentro de lo que cabe, eran personas que, pues mi abuela por lo menos, mi abuelo no pertenecía todavía a la iglesia. Él se bautiza después de que existieron 2 situaciones en las que 2 miembros de mi familia, que eran niños, casi fallecen. Y lo típico, ¿no? Que es, Dios te va a llamar la atención por donde más te duele, le dijo el apóstol, ¿no? Aarón le dijo a mi abuelo, y iba a ser por medio de uno de sus hijos. Y sí, dicho y hecho, lamentablemente la circunstancia no le ayudó. La fe que utilizaron para manipular a mi abuelo, tenía un tío que eran gemelitos y uno falleció y era el que era más cercano a mi abuelo. Y mi abuelo lo toma algo muy personal y ahí se quedó en el chip de que por eso Dios me castigó, ¿no? Y pues sí, le dice a mi abuela, ya me quiero bautizar, y viene y se bautiza en el templo ese grande del Mi abuelo fue el primer varón que se bautizó en Estados Guadalajara. En Estados Unidos. En Estados Unidos. El templo grande, ¿estamos hablando en dónde? ¿En Los Ángeles? En el donde acabamos de ir. Entonces ya había un grupito de gente ahí, incluyendo a mi abuela, que se vinieron de Mexicali, de Guadalajara, de diferentes partes de Tijuana, un nidito en una casita, pero después se inaugura este templo tan grande, y mi abuelo fue el primero, y de ahí pues hasta adentro. Y mi abuelo era una persona, un hombre que le gustaba pues el alcohol, las mujeres, y mientras que mi abuela estuviera en la iglesia, todo feliz. Pero cuando él se convierte en la iglesia, pues la vida de todos ellos cambian, y nada más quedan esos testimonios, ¿no? Como mi abuelo en triple se siente que se debe al apóstol, y ahora Samuel es quien tiene como que esa cercanía directa con mi familia, y él, como su papá,
mi abuela, no sé si era doncella o concubina, todavía no hay suficiente, podría decir, información que tengo, pero son como que esos pedacitos que yo digo, es que mi bisabuela era muy cercana a Aarón. De más, claro. Quedan, ¿me entiendes? O sea, son los patrones que yo digo, claro que sí, porque me hago pendeja, ¿no? O sea, pero ¿cómo dijiste? ¿Doncella o concubina? Significan esposas o prostitutas en la Biblia, que significa que le pertenece. Eres un objeto que le pertenece a un siervo de Dios, al rey, que le perteneces a X, ¿no? En la Biblia. Como el rey David. Sí, pero yo pensé que había una diferencia entre doncella y concubina. O sea, ¿las catalogan diferente o son el mismo significado? En la luz del mundo es el mismo significado, pero diferentes. Ajá. Es que en la mundo eran muy manipuladores con la Biblia. Son muy manipuladores con la Biblia. Y no se quita, no es gripa. Y pues sí, mi abuela llega acá a Los Ángeles y, o sea, su chip era de que sus hijas le pertenecían al siervo de Dios, pero no era con todas las hermanas, o sea, no era con toda la gente de la iglesia, y sería bueno aclarar eso. No todas las mujeres, no todas las familias estaban en el grupo de ellas, de concubinas, en el grupo Jerem, en el grupo de incondicionales, más bien. No todos claro. De los incondicionales. Entonces, eso es o naces por el apellido, el abuelo o el padre, ¿me entiendes? Y ya el niño que tú cargues en tu vientre me pertenece, ¿no? O dos, naces y luego cae en gracia los padres, y el niño que se cría, o sea, lo nombra, o por X razón. O sea, ¿no? Básicamente a la conveniencia de el sacerdote que quisiera tomarte por algún motivo que le interesara, ya sea por ejercicio de poder, de que es alguna familia que algo le conviene, o porque le gustó a alguien y se lo quiere apropiar. Exacto, como el tema de la realeza, pues, en Inglaterra, okay, ¿no? O sea, así son los patrones muy son muy acercados. Ajá. La mayoría era del apóstol. El apóstol, directo a él, quien le servía a él. Y él decidía qué estudiabas, si te ibas en el mundo religioso, que te ibas como ministro en la jerarquía de pirámide, en el tema de los ministros, es obrero encargado, diácono, pastor, obispo, que es lo máximo, ¿no? Y pues, claro, el apóstol es el apóstol, pero eso solamente es la familia. Okay. Eso nadie puede ser el apóstol. Aunque ellos digan que sí, pero bueno. Y a mí, en mi caso, como mi mamá desde muy chiquita no pudo ella soportar el trauma que estaba viviendo en las manos del apóstol, fue muy niña, pues, cuando se la llevaron, fue muy niña, y pues huye y comienza un patrón en su vida, lamentablemente en las drogas, y así se acaba su vida de ella. La conocí muy pocas veces, pero mi tía fue quien me crió, mi tía fue mi... O sea, tu madre te tuvo dentro de la iglesia y ella huyó y vos quedaste con tu tía. Sí, y mis hermanos, mis medios hermanos también. Claro. Y pues mi tía me cría en la iglesia, ¿no? En la secta. Y... Ustedes, perdón, todavía tu familia siendo muy cercana al apóstol. Sí, es más, porque yo nací en esa circunstancia y mi mamá se fue. Ella fue traicionera, pues. Ella fue considerada como una malagradecida, una traidora. Fue de lo peor. Y nadie hable con ella. O sea, cuando se murió mi mamá en el 2000, yo ya estaba desde hace tiempo con mi tía. Mi tía me crió por el Department of Social Services acá. Okay. Pero cuando fallece, mi familia no tenía permiso de ir a verla en el cemetery. O sea, nos fueron yo, mis abuelos, mis tíos y ya. Pero ni la iglesia, ni mi familia más amplia en la secta, nadie pudo ir a velar.
Sí, que ella... Ellos decían que ellos decían que los muertos enterraran a sus muertos. A sus muertos, y más alguien como ella, quien le dio la espalda al siervo de Dios, ¿no? Como doncella. Entonces, en el caso de mi mamá, yo quedo como este objeto de mierda, se podría decir, ¿no? Que dejó mi mamá, la hija de la traicionera, de la que se fue. Pero cuando yo tengo 18 meses, mi tía, quien me cría, me dice que a mí me dio meningitis y estuve en coma, a punto de literalmente morir. Y me dice mi tía que me lleva a un lado y me hace oración por mí, que dice, por el amor al apóstol de Dios. Y ella es tuya. Ella le pertenece a tu siervo. Ella es para tu siervo. Solo déjala llegar a los 14 años y siempre será de tu servicio, ¿no? Pues llegan, me cambia todo mi mundo cuando me voy criando, porque yo ya me siento como doble huérfana, porque lo soy, o sea, nunca conocí a mi papá, y me quedo con este mundo de que yo soy doble huérfana, y me sentía súper endeudada con la familia, con el siervo de Dios, con todo lo que era de él. Y así me cría mi tía desde muy chiquita, y me romantizaba su vida al servicio. Eso te iba a preguntar, ¿en qué implicaba en vos durante esa infancia? ¿Cómo era el adoctrinamiento y la preparación para que vos fueras esa doncella ya desde los 14 años? Que es espantoso, pero bueno, son los casos por los que fue condenado el monstruo ¿no? Son esas edades, 14, 15, 16 años. Pero ¿cuál era, cómo era el trabajo de preparación, de adoctrinamiento para llevarte a vos porque me imagino que lo que ocurrirá en general es que esas niñas, como lo vimos en muchas sectas, creen que es algo bueno, creen que es algo ventajoso, claro, ser siervas de estos monstruos, ¿no? Y lo curioso es de que para los 14 años yo ya estaba lista, porque nosotras nos consideraban como en el libro de Esther. Es más, curiosamente nombré a mi hija Hadassah, pero bueno, me endoctrinó mi mamá y las mujeres quienes estaban alrededor de mí. En mi vida, pues yo no me acuerdo exactamente cuándo inicia mi entrenamiento, no me acuerdo. Solamente sí sé que para cierta edad yo ya estaba lista para bailar de una manera en el cual yo era ya mujer para él, y que él estuviera feliz conmigo y que yo fuera causa de su sonrisa, de su alegría, de tantos problemas que tenía en el mundo. Yo era una causa de su alegría, por aunque sea un momento. Y en estos casos, no siempre es tu madre o alguien tan cercano a ti quien te hace grooming, ¿no? En algunos casos es una persona externa a tu familia. En mi caso, pues fue mi mamá, la persona quien me crió como mi mamá, claro. Quien es mi hija, ¿no? Pero no lo hizo de una manera así de que como que me tocaban, no, o sea, quisiera que la gente entendiera que así no fue. A mí me romantizaba mucho la Biblia. O sea, claro, sí tenía esas, Little Mermaid y, ¿me entiendes? Belle, pero mis princesas estaban en la Biblia. Claro. Hadassah, o sea, eran las Sara, Betsabé, eran las mujeres con las que yo quería ser, porque esa iba a ser mi vida. O sea, para cuando yo me graduara, yo tenía que tener el mejor título, tenía que ser la más educada, tenía que ser la más que me cuidara, la más honrada, la más intachable, lo mejor para él, porque él solo se merecía lo mejor. Y cuando hablamos de él, ya estamos hablando de Nazón Joaquín, ¿no? Yo desde Samuel Joaquín, porque mi mamá era doncella de Samuel. Bueno, mi tía pues era doncella de Samuel y ella me groom para él, porque Nazón todavía... Para Samuel. Ok. Y Nazón no siempre iba a ser el apóstol, pues primero iba a ser su hermano. Claro, entonces, sí, totalmente. Entonces el proceso era así porque era lo único que conocía mi tía.
la voy a entrenar para el siervo de Dios porque él era mi siervo, primero fue Samuel. Pero cuando llega Nazón como pastor al este de Los Ángeles, él llega con una meta de hacer una red de comunicación, una plataforma de comunicación y traérselo de México a Estados Unidos. Porque él quería luchar por ese lugar, ¿no? Sí. A él le interesaba, lo hemos visto en el episodio, hacer todo desde Estados Unidos. Él no tenía interés en fortalecerlo de Guadalajara, sino desde Estados Unidos. De hecho, pasaba la mayoría del tiempo en Estados Unidos. Sí, exacto, porque no había nadie de confianza de la familia quien lo estuviera haciendo en Estados Unidos. Pero sí, y ya a los 16 años aquí, pues ya llega Nazón, y me acuerdo que ahí ya cambia mi vida totalmente. Mi tía me dice que hay una plataforma en la que va a llegar y el hijo del siervo de Dios va a estar, y como iba a llegar un príncipe, así, él era la familia real, ¿no? Como iba a llegar el príncipe, se movía toda la iglesia. Llegaron cientos de personas en todo California, llegaron de Arizona, y algunos de Baja California para venir a darle una fiesta, comida y un lanzamiento de un nuevo proyecto de él. Y pues fue la primera vez que yo conocía a Nazón, pero él ya era muy cercano a mi tía. Y pues ahí inicia mi vida. Nazón, mi vida entera, todos los días de mi vida, él era mi mundo. Sus proyectos eran mi mundo, su persona era mi mundo, mi asistencia hacia su persona se convirtió mi mundo entero. Y era todo lo que yo conocía. Y cuando inicia el proceso de su grooming hacia mi persona, para mí fue muy normal, porque también mi tía lo hizo ver como que, en fin, el siervo de Dios está de acuerdo y tú lo estás protegiendo, el hijo del siervo de Dios, para que nadie malo de afuera le haga daño, para que nadie se vaya a aprovechar de la familia del siervo de Dios. Y tú estás protegiendo eso. Y llegaban puntos en mi persona psicológicamente, en el que yo dissociated, o sea, me disociabas. Sí, disociaba. Y y ella me hacía creer que eso era bendición, pues, y los hermanos de Nazón también, y después el siervo de Dios también, ¿no? Y ese era mi trabajo, y en eso me quedé. Y cuando yo conozco a Charim, igual por Berea, yo tenía muy claro de que yo no me iba a casar. Yo no me iba a casar, eso no era para mí. Claro. Y esa vida no iba a ser para mí. Pero es que Charim está muy guapo. ¿Cómo se iba a resistir, no? Imposible, güey. Y pues le valió madres. Y lo que... Sí, se le ve la cara de que en general le debe valer. Pues llega Charim, ¿no? Mi guapote. Eso. y pues sí, la verdad es que sí le valió madres, porque si él se hubiera bautizado antes, él no se bautiza hasta los 25 y él les va a platicar acerca de eso. Pero fíjate, perdón, un paréntesis. Es que tú no podías, como un miembro común, no podías voltear a ver a las muchachas que servían a la familia. O sea, yo hablarle a ella fue arriesgarte contra todo. A mí me tocaba hacer con otras hermanas, no con las personas, no con las muchachas que estaban cerca. Hasta en eso tenían las cosas, pero a mí me valió madre. Nosotras éramos un objeto. Te conviertes en cuando tú estás ahí, tú estás muy consciente que tú eres algo. Y se nos decía muchas veces, lo que le pertenece al siervo de Dios no se toca. Aún entre nuestro mundo, entre el mundo de incondicionalidad, más cuando es devoto, porque hay de que a huevo te mandan y eres incondicional y te mandan a otra parte del país, pero son incondicionales. Y hay diferentes tipos de incondicional. Hay aquellos que sirven de diferentes maneras, pero en el mundo de
lo que podría decir, en un placer sexual al apóstol, es muy limitado por el tema de la confianza en las familias. Y entre nosotros mismos, yo no podía decir, por ejemplo, con David, ¿no? O sea, yo no podría decir, es que va a ser con él. No. Aunque los dos seamos incondicionales devotos, aunque nuestras familias ambas sirvan al siervo de Dios, aunque ambos estemos estudiando para él, no importa. O si enamorados. él dice que no, estemos enamorados. Si él dice que él con ella y yo con él, o yo nunca, o él nunca, o ambos nunca, así va a ser. Y Claro. tú eres feliz con eso, porque tú lo que quieres es siempre servirle a él. Pero yo, mi tema psicológico, creo que por tanto tiempo que me tenía muy, o sea, por diferentes maneras, yo ya estaba como que inconscientemente me quería ir a la chingada. Pero sin no ir yo no quería dejar la iglesia o irme en contra del siervo de Dios, no, para nada. Simplemente me quería desaparecer. Quería como que no ir. Y llega él y pues sí, la verdad me enamoré porque él era muy diferente y era como normal. Tenía mundo. Como que normal. Pero Antes de que sigamos la historia de ustedes dos, me parece que para poder entenderla mejor, porque ya nos damos cuenta de que le vale madre y todo, pero estaría bueno saber cómo llega él hasta ese lugar en el que no le importa nada y por qué él no tenía esos condicionamientos de parte de la luz del mundo. ¿Cómo es tu historia con la religión? Como muchos de la luz del mundo, nací, crecí y me reproducí en la luz del mundo, ¿no? Es un tema de familias. Igual, mi abuelita fue la primer miembro de la iglesia en Ensenada, Baja California, y yo soy tercera generación. Ahí nace mi mamá y luego yo y mi hija, ¿no? A diferencia de Xóchitl, pues Ensenada es un pueblo, es una ciudad muy pequeña, y más en la que hace 35 años, 37 años, era una ciudad muy pequeña. Y pues el apóstol no fue en su vida que era Samuel, pues fue en su vida como 2 veces, ¿no? 3 veces. Entonces no había ese acercamiento de ese nicho, como lo comenta Xóchitl, de la cúpula. Entonces tú le llaman ellos en la luz del mundo, que eres un hermano de banca, un miembro común, así les llaman, claro. Hermanos de banca, los miembros comunes que no tienen una responsabilidad. Entonces, pues mi abuelita estuvo ahí, todos sus hijos se mantuvieron ahí, tuvo 7 hijos. Hay un tema muy fuerte con mi abuela. Haz de cuenta que en agosto celebra la Santa Cena y mi abuela tenía 2 hijos y uno de ellos se cae al mar y está perdido, o sea, ahogado en el mar. Y le dicen a ella, hermana, usted vaya a Guadalajara a la Santa Cena y cuando regrese, su hijo va a estar en su casa. Y lamentablemente se cumplió, pero lo encontraron muerto. Entonces mi abuela estaba en Guadalajara y le dan la noticia de que su hijo está muerto, que lo encontraron muerto. Y eso ella le quebró muchísimo, pero encontró un refugio en la iglesia. Ahí es donde se aprovecharon de ella, más todavía. Claro. Entonces, pues continúa la vida. Mi mamá, en la luz del mundo, pues tener relaciones, hacer el amor, tener relaciones es prohibido entre gente que no está casada. En este caso, pues mi mamá tiene relaciones con mi papá, queda embarazada y en automático, pues este ser que está aquí es un producto es un niño de maldición. Así está catalogado. Se te nota. No, qué cabrón eres. No le hagas caso. No se escucha. Dijo que se te nota. No, dije que se te nota lo maldito, se te ve desde que te conectaste. Oye, no, entonces eres un niño de maldición, naces y la maldición se te quita hasta que cumples 14 años y te bautizas. Entonces ya eres un hermano. Por eso la tía de Xóchitl pedía que viviera hasta los 14. Ok. Así es. Entonces ya a los 14 te coercionan para que tú te bautices. Dicen, no te obligamos, pero llevas a un niño de 14 años y le dices que si no lo vas a bautizar, si no te vas a bautizar, pues te vas a ir de la casa, ¿no? En mi caso fue diferente.
Mi papá estaba en la construcción del templo, que por cierto, pues no les pagan por construir. Mi papá era el que estaba construyendo el templo y estaba viendo todo y pues nomás nos mandaban 150 pesos a la semana y una canasta con frijol, arroz, cepillos de dientes, pasta de dientes y cosas básicas como pago, ¿no? Estando ahí, como la luz del mundo se asienta en lugares pues muy humildes, llega una racha muy fuerte con la droga de la heroína. Yo tenía alrededor de 12 años. Y mi papá se convierte adicto a la heroína dentro de la iglesia, como varios jóvenes, porque ellos querían estar construyendo y querían como aguantar más. No entiendo. Claro. Y caen en la adicción. Llega un día, se separan mis papás, pero yo estaba por cumplir 14 años. Entonces yo me rebelé. Y yo les dije que no, que yo no estaba listo. Y mi mamá, como no estaba mucho en la iglesia, pues no le siguió. Yo seguí mi vida y estudié la preparatoria, estudié la universidad. Me fui a Tijuana a vivir, ahí estudié la carrera de negocios internacionales y pues me involucré en los temas estudiantiles de la universidad, en la sociedad de alumnos, X y Y, ya ves que ahí te casan, ¿no? Y te jalan a la política, a los partidos. Me involucro en el tema de los partidos políticos. Cuando salgo de la universidad, pues gané el PAN, yo estaba ahí participando, tengo una posición en cultura, en el área de una posición ya de responsabilidad en el área de cultura y en la subdirección de Tijuana de cultura y ahí en la subdirección operativa donde participaba yo. Y entonces pues la luz del mundo no tenía muchos actores políticos en Tijuana. Cuando yo estoy trabajando ahí me bautizo como a los 24 años. ¿Y por qué? Entonces, ¿Qué es lo que pasa ahí en tu vida que sí decidís bautizarte cuando lo habías esquivado? Fíjate que había esquivado esa responsabilidad por 10 años. Aunque yo no era miembro de la iglesia, yo diezmaba, yo iba a la dominical. O sea, vos eras siguió siendo un fiel, sí. Eras un fiel activo. Sí, aunque no estaba bautizado. Okay. Claro. Pues que era la coerción muy cabrona. Pues mi jefa, yo venía de Tijuana, me iba a Ensenada, iba a salir a echarme unas cheves con mis amigos, llegaba a 3, 4 de la mañana y me levantaban a las 8 para ir a la dominical, todo crudote, ¿no? Bien apestoso a licor, güey. Y así, o sea, pero el punto era, vas a ir a la iglesia y vas a ir a la iglesia. Entonces ya, cuando un día digo, ¿sabes qué? No me dejan ir a Guadalajara, porque yo iba a Guadalajara ahí todos los años desde que nací. Y el ministro no me dejó ir a Guadalajara porque tenía yo una novia. Y entonces dijo, no, pues es que el hermano es de la iglesia. Y pues yo no quería una novia de la iglesia porque sabía que me iban a casar. Porque en la iglesia te dan 3 meses para ser novios y 3 meses para casarte, güey. Híjole. O sea, no más. Entonces yo dije, ¿para qué tengo una novia de la iglesia si me van a casar? Y aparte me tenía que bautizar. Entonces un día ya digo, ya me quiero corregir mi camino, ¿no? Entonces, dejo a la novia que tengo y sigo en mi trabajo y digo, ahora sí ya voy a poder ir a Guadalajara a la Santa Cena. Claro. Y llega un día, cuando se acerca agosto, es el 8 o 9, y pues ya no fui. Y lo que me hizo cambiar fue un tema psicológico muy cabrón. Haz de cuenta que me habla el director de Asuntos Religiosos de Tijuana. Y me dice, oye, Charín, pues quería ver si nuestras oficinas estaban en el antiguo Palacio Municipal de Tijuana. Y me dice, ¿sabes qué? Quiero ver si nos pueden prestar las instalaciones para hacer una reunión con los ministros. No, pues claro que sí, vénganse, y qué día y todo, ¿no? El 12, 11 de agosto. Ah, está bien, aquí le reservan y le van a atender. Pero dice, pero me gustaría que estuvieran tú o la directora en el presidio, dándole un mensaje de bienvenida a los pastores. Pues ya le digo a la directora, me dice que lo haga. Y ese día de la reunión, pues yo estoy ahí sentado enfrente y los pastores del otro lado. Entonces, este señor lo primero que dice es, pues primeramente me quiero disculpar por nuestros compañeros de la luz del mundo, que están en su magna santa cena celebrando, conmemorando la muerte de Jesucristo y todo el rollo. Imagínate, me sentí mierda. Claro. Porque yo no debería estar ahí sentado, debería estar en Guadalajara como un fiel seguidor. Terminó el evento
agarro, le aviso a mi jefa, le digo a la directora, ¿sabes qué? Pues voy a salir de la ciudad, está bien. Me compro un vuelo y en la madrugada del día siguiente llego, esos de Volaris de las 12 de la noche, ¿no? Buenísimos para ahorrar tiempo. Y agarro ese vuelo, llego y le empiezo a pedir a Dios que me dé el sentir de bautizarme, porque sentía que ese era mi llamado. Y luego ya un día vas caminando por la hermosa provincia y que viene Samuel y lo veo, y cuando lo veo como ahorita lo veo, como un ser humano común y corriente. Porque antes de eso yo lo miraba como un ángel, porque es lo que te enseñaba. Claro. Sí. Y no, me asusto y digo, Dios ya hizo duro mi corazón a la elección. Aferrado, pidiéndole a Dios rogándole a Dios que me dejara bautizarme. Pues ya al día siguiente me bautizo, un 14 de agosto, y ya me tomo la Santa Cena y regreso completamente nuevo. Ahí ya dejas de ser el apestado de la luz del mundo. Sin ningún pecado, a todo dar. Sí, porque te discriminaban por no estar bautizados, decías, ¿no? Sí, claro, te discriminaban por no estar bautizado. No, la gente dice, hey, Charín, ¿cuándo? Y ahí estaban todos los días, cada vez que te miraban. Y mira a tu abuela, mira el ejemplo de tu abuela, y mira el ejemplo de tu abuelo, y entonces, pues ya, me bautizo, pues como yo era una persona que trabajaba y que participaba en la política, pues ya te cachan, ahora sí, ya bien, porque pues ya eres miembro. Y es claro, ya les servías. Tenías utilidad para ellos porque estabas metido en la política. Así es. Yo en esos en las reuniones, que aunque no iba a la luz del mundo, pero tenía reuniones con el PRD, con políticos del PRD de la iglesia, en el sótano de la iglesia para organizarse políticamente. Una vez fue hasta Noroña. Y yo ahí estábamos. Noroña. Y este fue el último episodio de Herejes el Podcast. Lo bueno es que si estaba Noroña. Lo bueno es que si estaba Noroña no podía haber otro apestoso. Entonces ya estaba como. Y seguramente andaba en toalla. Sí. No, entonces ya no hablo ni de Marcelo, entonces. No, sí, tal quien quieras. Oye, pero a ver, esto que estás hablando es en Guadalajara, dices, ¿verdad? No, es en Tijuana. En Tijuana. Y ese sótano del que hablas es en Tijuana. Sí, es que las iglesias todas tienen sótanos. En su mayoría sí, tratan de tener un sótano porque ahí hacen los avivamientos. ¿Qué es? Eso es un acto satánico, güey. Haz de cuenta que ya ves que Jesucristo regresó y dejó el Espíritu Santo repartido, ¿no? Entonces lo que te hacen es que al centro, en los avivamientos, para eso tienes que estar bautizado. Y dice que debe ser en agua, en espíritu y fuego, ¿no? Entonces, el agua es el bautismo de agua, el espíritu es el Espíritu Santo y el fuego es el apóstol. Ellos así lo acomodan, por eso es que también tienen una flamita en el logo de Nazón Joaquín. Ok. Entonces, ¿y qué hacen con la flama? ¿Te queman? ¿Así tipo Yellowstone? ¿O qué hacen? No. No, porque una marca. No te creas. Es algo, es que todo aquí es mental, güey. Cuando te dicen, hey, no te tenías esclavizado, pues sí, no me tenías amarrado a una cadena, güey, pero me tenías amarrado desde el momento en el que tengo que pedirte permiso para ir a ver a mi abuela que se murió, güey. Claro, sí, te tenían tan la culpa, el adoctrinamiento es tan fuerte que no podés vivir con libertad. Estás totalmente condicionado mentalmente desde que naciste. Pero también es físico en cierto punto, ¿no? Tenemos los casos y se también, vuelve físico. Como el de Xochitl. Sí. Y pues total que yo empecé a ir a las reuniones, les conseguía permisos, XY, ¿no? La vinculación con el ayuntamiento y todo. Y en el 2010, pues yo era de los jóvenes del PAN. Aunque era de la iglesia, ¿no? Es decir, decían que el PAN era el clero católico, a mí me valía madres, tenías que participar en política de una u otra manera, ¿no? Ajá. Y participaba ahí en la mesa directiva de los jóvenes del PAN en el estado. Y un día llega un amigo, le dicen al que era el líder juvenil, le dicen, oye, David, pues no hay jóvenes que se apunten a las diputaciones locales plurinominales. Y dice, no, pues ¿qué onda? Pues tú apúntate. Y yo le digo, ¿sabes qué? No, la neta, porque gano muy bien, estoy haciendo esto y no voy a ser ni diputado. Y ya. Yo en ese entonces coordinaba la Feria del Libro de Tijuana, que es
segunda más importante la segunda más importante del país. Uh-huh. Y yo era el coordinador de la feria del libro, y en eso, pues la Luz del Mundo tiene una universidad, y yo les consigo un stand para que promocionen la universidad de X y Nazón va a Ensenada. Uh-huh. A grabar con los de Berea. Berea es la empresa de comunicación que tienen ellos, ¿no? Ajá. Como yo iba a hablar con él, pues yo dije, oye, ¿sabes qué? Ven, y yo no quería ir, porque yo tenía otras cosas que hacer, y me dijeron en la noche, ¿no? Pues ya dije, bueno, me voy en la mañana con un cambio, y porque decía, pues lo puedo ver acá en un día que venga a Tijuana. Es que querían que yo buscara de nuevo ser diputado cuando ya no podía ser, ¿no? Claro. Entonces ya me llevan ahí, me entrevisto con él, pero previo a eso, mi mamá vive a 2 casas de la iglesia. Y tiene un terreno grande, y entonces ahí estacionaban los carros, y que pues les abro el portón y que veo que se baja Xochitl. Mira. Y flachazo. Y le echo el ojo. Pues sí. Y todo en cámara lenta, las aves volando, claro. Tan. No, la verdad, sí, Xochitl me gustó desde que la miré, la verdad. Y yo no sabía nada, obviamente. Y yo nomás dije, no sé quién sea, y luego ya cuando vi que ya estaba coordinando todo, pues vi, no, es que es la principal después del hermano Nazón, ¿no? Me dijeron. Claro. Para esto, pues ya vamos a la comida, me invitan ahí a la comida y me sientan con él para hablar y todo, y estaba Xochitl enfrente de nosotros, me acuerdo. Y yo decía, esta morra es. De todo ya sabía que tenía 6 meses para casarme, ¿no? Mejor aquí estoy, ya. Bien, o sea, Vivaldi. Y entonces ahí es que pasa esta situación que no debería haber pasado, pero que los termina liberando a ustedes dos. Sí, no, nos gustamos, nos conocemos por una amiga en común, y después de eso, pues sí. Ahí nos conocemos, Xochitl y yo, nos casamos, voy con el ministro a hablar con sus papás o su tía, y ese mismo día, al día siguiente, porque como yo iba a ir a otra ciudad, fui con mi ministro y le dije que iba a ir a conocer a los papás de Xochitl. Después de otras cosas ya más horribles de historia anteriores, pero pues igual no, para no profundizar. Pero perdón, no, pese a que Xochitl estaba en esa especie de aristocracia y era como una elegida o que estaba en ese adoctrinamiento de ser exclusiva para el apóstol, en este caso ya estábamos hablando de Nazón, y toda esa situación, a ustedes no les impiden casarse. Es que lo que sucede es que el tema de Nazón con Xochitl ya estaba siendo muy público entre los ministros. Ellos los ministros ya estaban viendo que había un abuso de Nazón a Xochitl y le estaban diciendo al papá. O sea, dentro de la propia iglesia era algo tan aberrante que ya se estaba... Pues ministros. Los ministros nunca fueron a decirle al apóstol. Bueno, fue una miembro, pues sí, como era ministro, también esposa de ministro. Sí, no, fueron miembros que mandaban cartas. Y lo sé porque a mí se me regresaba el chisme, ¿no? Que ya llegó otra carta. Y Nazón no quiso soltarlo. No lo soltaba, Es más, su papá le dijo, te voy a quitar a Berea. Y Berea para él era como su baby. Y no soltaba a Berea. Y creo que fue lo único como que en su final que me permitió tener que dejarlo ir. O sea, que él lo tenía que dejarlo ir. Okay. Hasta que llegué yo y llegué en el momento indicado del problema. Por eso es que como nos conocemos y les convino, dijeron, cásala con este cabrón. Pues fuiste a la válvula de escape. Morro. Y entonces, pues un día hablamos, de repente un día me dejó hablar 3 meses o 2 meses. Nada. Dije, ¿qué onda? Pues estaba haciendo la difícil. Me llamó Nazón, como que le hizo una maldad a Sharim. La última bala tiró. Y hasta hace poco no sabía, me acuerdo que el año pasado apenas te lo dije, pero porque dijiste ¿qué? Porque Nazón me llama, esto es en Berea, acá en Los Ángeles, y me dice, ya supe con quién estabas hablando.
Y dijo, yo, sí sabes quiénes son sus abuelos, sí sabes que no son constantes. Y me comienza a hablar mierda y media de su familia de Charín. Claro. ¿No? Y que por las 1000 razones por las cuales su papá no estaría de acuerdo. Y yo la verdad no, se me entraba por un oído y me salía por el otro, la verdad. Porque yo dentro de mí dije yo, no, yo de todos modos me voy a casar, ¿no? Porque si no era con Charim, yo me quería ir, o sea, quería buscar la manera como irme. Claro. Y yo le decía hasta a Charim, no, y no te irías conmigo aunque no sea casarnos, aunque no sea... Y no, Charim. Y él decía, me acabo de bautizar. Me acabo de bautizar después de 10 años, decía. Sí, imagínate, no, nos casamos bien, yo también, no, en serio, dijo, ¿quieres que? Digo, no, está bien, y pues haz de cuenta que voy y conozco a los tíos de Xochitl, pero para esto le dije a mi ministro y me da una carta, porque no podías ir sin carta. O sea, estoy practicando la coerción, a final de cuentas. Sí. Una carta sellada, güey, que yo no sé qué dice. Y que un día lo hicieron pública por ahí, dice si tú diezmas, si eres constante, si eres un buen muchacho, si eres así, no solo para esto, si estás casado, si fuiste viudo, si eres divorciado, si tienes hijos, todo lo tuyo, no, eso fue para ir a conocerla, pero esto es normal en la luz del mundo. Si tú de Ensenada te cambias a Tijuana, llevas tu carta. Si tú vas a visitar a tus parientes a Nayarit, llevas tu carta. Como una carta de recomendación y porque tienes que ir a la iglesia. Entonces voy con mi carta al día siguiente, güey, de que ceno con sus tíos, y pues me siento con el ministro y me dice, ¿sabes qué? Pues conozco a Xochitl, yo sé qué tipo de mujer es una hermana que está constante, que está cercana al hermano Nazón, que trabaja con él, bla, 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 bla. Como diciéndote, pues te hace llevar una gran mujer que en realidad ante los ojos de ellos era por el trabajo, pero yo conociéndosela sé que es una gran mujer. Y claro, me dice, ¿sabes qué? Era noviembre y me dice, en febrero nos vemos para poner fecha para la boda. O sea, yo fui a visitar a sus tíos y regresé comprometido en Ensenada. Claro. Uy. Claro, porque porque ya estaban, ¿no? Claro, pero ellos estaban jugando con que eso les servía de tapadera. Ustedes tuvieron la suerte de que se habían enamorado de verdad, pero ellos lo estaban utilizando como una tapadera que él pretendía seguramente seguir utilizando para seguir vinculado y todo, pero de una forma de dar una cobertura. ¿Qué manipulación humana? Nos casamos en marzo. Sí. Nos hacen una boda falsa, güey. Ahí te va. Nos casa su tía, que es paralegal, en su casa. Bueno, tú lo pagaste todo, ¿eh? Sí, no la hicieron, pero o sea, sí, la ilusión de la boda. Haz de cuenta que dicen, no, como la tía de ella casó al hermano menor de Natón en un yate, dijo, me autorizaron yo tener esa bendición para ustedes. Y nos casa ahí. Mis testigos fueron mis ministros. Okay. Y los testigos de Xochitl fueron sus ministros, güey. De allá afuera nomás estaba el tío y el abuelo y se acabó. Claro. Entonces, nos casan y de ahí nos dejan ir a la boda ya, pues de la iglesia, como a las 2 semanas, y nos casamos en la playa, güey. Cosas que en la luz del mundo no te puedes casar, ¿eh? Ok. Si tú es de honra casarte por el templo, y la segunda opción de casarse es en una casa pastoral, y ya después, pues ya eres un impío. Y a nosotros nos casamos en la playa, con amigos, con música, con todo. O sea, dieron todas las facilidades y con el mensaje de que esta era una boda de honra y de obediencia. Claro. Y ahí seguimos nuestra vida. Sigo colaborando con Nazón, formo una fundación, una asociación civil que es al servicio de la iglesia. La va y la inaugura Nazón, y eso pues te empodera, ¿no? Te estás dando el mensaje de que tú traes el respaldo de Nazón. Pero tú la trabajaste. Pero tú la trabajabas y te coordinabas a los hermanos y bla, bla, bla. O sea, vos estabas más metido que nunca en la iglesia y ellos estaban aprovechando toda tu iniciativa y tu capacidad política y todo eso, y mientras tanto habían resuelto la cuestión de
las voces que hablaban sobre el vínculo entre Xóchitl y Nazón. O sea, ellos pretendieron resolver. Ahora, adelantémonos en el tiempo porque el tiempo del podcast es tirano, pero ¿qué es lo que hace que ustedes pasen de ese lugar? Bueno, si bien Xóchitl se quería ir, pero vos no, vos estabas muy, muy comprometido. ¿Cómo empiezan esta vida de militancia? ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que pasa? Fíjate que cuando pues pasa todo esto, Nazón se convierte en apóstol. Yo tengo una reunión con Nazón y me dice que le hable a Xóchitl, que se acuerde de los amigos. Y yo dije, pues el siervo de Dios decir que Xóchitl es su amiga, pues yo sé que colaboraba y todo eso cercano, pero es allí. Entonces la manda a llamar y ese día fue cuando pasó su primer abuso después de un tiempo, de ese tiempo que estuvimos juntos, nuevamente. Y él como apóstol, pues estamos súper fieles, ella cercana al apóstol, nuestra hija ya había nacido y mi hija vivía en Ensenada y Xóchitl prácticamente en Guadalajara, que era cuando estaban pasando sus últimos abusos en hermosa provincia. Claro. Un día yo me despierto en la mañana, desconecto su iPhone para conectar el teléfono, pues ya es que cuando los desconectas te salen los mensajes, güey. Uh-huh. Y en eso yo veo un mensaje, no me acuerdo muy bien porque pues, tampoco voy a mentir, que decía como te mando un beso, un tema así. Dije, cabrón, pues quién está mandando besos a Xóchitl, ¿no? Y la curiosidad mató al gato. Me metí el celular, que no tenemos la misma clave, no hay bronca, y veo esos mensajes y eran mensajes sexuales de Nazón Joaquín a Xóchitl. Entonces, pues yo dije, no, pues cómo va a ser el siervo de Dios, ¿no? Uh-huh. Puedo dudar de todos menos del siervo. Y me meto y veo su WhatsApp, el número de WhatsApp, y lo comparo con el número con el que yo hablaba con Nazón por mensajes y por llamada, y era el mismo. Hijo de la madre. Entonces, ese día me habla como a los 15 minutos, era un domingo, el ministro, y me dice que lleve una fracción de la dominical del culto del domingo porque iba a llegar tarde. Y imagínate cómo estaba yo en mi cabeza. Claro. Me paré y en la iglesia Luz del Mundo, una de tus oraciones es para el apóstol, aún ahora que es un convicto sexual, ¿no? Oran por él. Claro, porque ellos consideran que es un convicto sexual, pero que en realidad no es culpable, sino que lo hizo para no perjudicar a la iglesia. Ese es el discurso oficial hoy. Sí. Como él se declaró culpable y no se pudo investigar nada y todos los testimonios quedaron guardados y todo porque él se declaró culpable, entonces ellos siguen utilizando esa idea de que en realidad es inocente y es una víctima. Así es. Sí. Ellos manejan esto y ya me doy cuenta que traen a la bomba entre Xóchitl y yo, la traen a Estados Unidos, la regresan a la Universidad de Tijuana, tienen una universidad en Tijuana. Ahí la trataron ella a mi hija. Y después la regresan como diciéndole, pues aquí no pasó nada, Charín. Y le dicen a ella, Nazón directamente, pues, le dice que si no me convencen, y se queda conmigo, que mi hija, ella y yo nos vamos a ir al infierno. Y ante eso, wow, pues aún así nos quedamos juntos porque pues trabajamos en entender, yo en entender lo que estaba viviendo y ella en entender también lo que había vivido, ¿no? Que más afuera de una bendición era una violación. Sí, la violencia sexual es difícil de entender para todas las personas que la padecen, mucho más cuando se te ha adoctrinado y hecho el grooming para hacerte creer que es algo sagrado. O sea, me imagino, no me puedo poner en la piel de lo que debía ser tu situación, Xóchitl, y la de ustedes como familia, pero es aberrante tal como también lo relatan en el documental en el que ustedes colaboraron de HBO y todo, pero uno lo vuelve a escuchar y realmente es terrible esa idea de que uno tiene que entender que está haciendo, que es una violación y que es violencia sexual y no una relación, ¿no? Porque así lo plantean ellos y sobre todo con estos sujetos sagrados. Y ahí, ¿qué ocurre? ¿Cómo sigue la historia? Se hace muy grande el show porque dejamos de ir a la iglesia, van con mi mamá, son hasta tontos, o sea, son bien pendejos, güey.
van con mi mamá y le dicen que porque me hable conmigo, que por qué no voy ya a la iglesia. Cuando el ministro ya sabía lo que yo había visto, ya habían hecho todo. Él, el ministro, que es su esposa, es la rectora de la universidad en Tijuana, ahí habían estado convenciendo a Xochitl de que se silenciara el abuso. Y pues igual venían los hermanos, tronó el rollo, se empezó a hacer más grande hasta que le dijimos a los hermanos, a ver, siéntate, si quieres saber la verdad, pasó esto, esto y esto y esto. Ellos van con el ministro, le platican y mandan a 2 obispos. Uno de ellos es Nicolás Menchaca, quien es el subdirector de Relaciones Públicas de la iglesia, y el otro es Rogelio Zamora Barradas, quien es el papá, es quien coordina la política interna de la Luz del Mundo, y es papá del senador de la República, Israel Zamora Guzmán. Claro. Obviamente, entre ellos le rentaron el edificio de Bellas Artes, ¿no? A Nazón, entre el senador y su papá, a través de una asociación civil que tienen. Entonces vienen a silenciarnos, a tratar de convencernos, a tratar de intimidarnos y hasta ofrecernos dinero. A últimas de cuentas no lo aceptamos y es cuando Xochitl en el 2017 prácticamente de febrero empieza a tocar puertas. Por cita mi mujer, yo la miraba voy a mandar este correo fulano gobernador y miraba que Nazón estaba, ¿no? ¿Eso quieres platicar? Pues es que antes de eso llegar a un momento en el que entiendes de que mi proceso no fue de la noche a la mañana. Lógico, no, por supuesto. Mi proceso no fue por un momento mágico o por un momento que vi mensajes, porque mi situación, mi grooming fue diferente que Charim. Claro, entonces, porque es toda la vida, ¿no? Sí, era mi realidad. Este mundo no era mi realidad. Claro. Esa era mi realidad, esa era mi verdad. Es por eso mi pintura es, curiosamente, por eso se llama Spaceman, porque siempre me sentí un extraterrestre. Claro. Siempre me sentí tan diferente, aún dentro de la iglesia, aún dentro de mi escuela, y por lo menos en la iglesia, las niñas que eran de mi edad, ellas iban a la misma escuela y mi tía me llevó a mí, a mis hermanos lejos del este de Los Ángeles, a un lugar que se llama Silver Lake. Y es un área en donde había mucho gringo de otras culturas y no había iglesia ahí de la Luz del Mundo. Entonces yo me crié muy hasta cierto punto solitaria. Y algo que yo no entendí cuando yo me decía Charim esto, que era abuso, y yo así como que no, yo en mi cabeza solo decía, pobrecito, no entiende su fe simplemente no lo está entendiendo. Y yo trataba de decirle a Nazón, pues, ¿por qué no le decimos a Charim? ¿Por qué no le decíamos a la iglesia? Es más. Y realmente no me, pero que según la fe, los hermanos no entenderían, su fe no es suficiente grande. Y por más que en los procesos hacia el último, fueron 2 meses en cuanto yo llegué que Nazón me comenzó a pedir ya a comenzar a hacer grooming yo. Y me acuerdo que en el primer proceso, cuando recién inicia eso, o sea, yo no sabía hacerlo más que como mi tía me lo hacía a mí, o como Rael, o sea, la hermana de Nazón, o sea, como estas hermanas, o sea, estas mujeres, la mamá de Alondra, o sea, Margarita, o sea, estas mujeres, Tere, quien es la hermana Tere, ¿no? Quien fue una de mis groomers, quien es la mamá de Sabdi Coronado, claro, la esposa de Israel Zamora. Y estas mujeres a mi alrededor, eso, lo que ellas me educaron ser toda mi vida, era lo único que yo sabía que le agradaba al apóstol de Dios. Claro, eso era para vos tu obligación. Era mi obligación y era también, sí, mi existencia era para eso. Claro. Mi existencia. Y deja eso, o sea, por ejemplo, cuando yo era niña, porque yo empecé a servir técnicamente a los 14, pero yo comencé a bailar y presentarme ante Samuel desde más chica, desde los 12. O sea, pero a lo que voy es que sexualmente violarme, o sea, es decir, no me atacó. O sea, no fue así. No. No necesitaba hacerlo, ya había preparado todo para eso.
Sí. Sí, o sea, no me violó, ¿me entiendes? O sea, Samuel. Entonces, lo que yo trato de dar a entender es que en esa circunstancia yo creía que iba a ser lo que yo llevara en presentación al siervo de Dios, iba a ser como lo que yo era para Samuel, simplemente alguien que lo sobaba, que hiciera como actos, porque hacíamos actuación, no solamente eran bailes, eran de estos de cine, de teatro, de diferentes maneras. O sea, se le presentaba como una doncella, una concubina, le servías, podía ser su doctora, enfermera, de diferentes maneras podía servirle. Pero cuando comienzan a cambiar las conversaciones, me regresa a un Nazón que yo conocía cuando yo era más joven. En una ocasión que él me pidió algo de una niña que era hermanita de mi amiga, y él me decía que yo me metiera a ver más pornografía y me mandaba fotos, y esto era antes de que él fuera apóstol. Y digo, Claro. porque esto me hizo como regresarme. En el primer momento que yo hice shock y él ya era apóstol, regresa a mi tiempo de haber estado en su posesión de él desde antes. Y me acuerdo que cuando él me pidió eso de la hermanita de mi amiga, me acuerdo que yo me metí en el closet. Perdón, cuando te referís a eso, te pidió que vos le hicieras grooming a esa hermanita. Sí, no, me pidió que a la niña de mi amiga, que no era de la secta, ella no era de la secta. Yo, cuando fui a vivir a la casa de mi amiga, esa es porque yo estaba perdiendo mi cabeza. Sí. Yo no estaba bien. Amigos, vamos a tener que pausar el episodio para continuar la semana que viene con la segunda parte del testimonio de Sharim y de Xochitl, porque nos fuimos largo. Sí, pero la verdad, no es algo que hagamos habitualmente, pero realmente sacar algo del testimonio y de todo lo que nos contaron en este episodio sería una pena. Todo tiene que ser escuchado. Es muy importante, es muy necesario, y por eso decidimos hacer este episodio en dos partes. No era la idea original, pero nos parece que es fundamental no quitarle nada a este episodio y que ellos hablen, que es lo que pasó en el episodio, es que ellos hablan y nosotros escuchamos, y creo que es importante que ustedes puedan oír todo completo, las dos partes. Sí. Así Todas es. las redes de Sharim y de Xochitl están en la descripción. El trabajo que están haciendo para reunir a sobrevivientes de diferentes cultos está en Instagram, en The Survivor Society. Todas las ligas están aquí en la descripción, entonces vayan. Amigos, este fue otro domingo de no ir a misa y escuchar Herejes el podcast. Ver que la mamá de este niño, una señora que yo conocía, una hermana que yo conocía a toda su familia, a un niño que yo lo vi crecer y que era su propio hijo, y que Nazón quería que yo lo besara y lo mascara enfrente de su mamá. Vasco, Déjame buscar un celular. ¿Cuánto tiempo trae? A lo ¿Qué mejor ya pasa? me pone Durán en chat. Es que no hay que hacer ruido porque te los comes. Y digo, tú te la comes. No lo leí, idiota.